Bien, hermano, les saludo en el nombre del Señor. Les doy la cordial bienvenida a las visitas esta mañana. Me alegra que estén con nosotros. Y esperando que el Señor también les bendiga a través de su palabra, les lleve a su verdad, ¿cierto? Porque muchas cosas y muchos pensamientos tenemos nosotros, pero lo único que importa en esta mañana es la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les invito a que vayamos a la lectura de esta mañana y luego vamos a hacer una oración. Dice 1 Corintios 13:1 al 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Oramos. Padre amado, en esta mañana nos dirigimos a tu presencia, postrándonos, Padre Santo, si es posible, sobre el suelo, con nuestro rostro sobre la tierra, Padre, rogando y suplicando tu misericordia. Padre mío, no tenemos nada que presentar. No tenemos nada en lo cual nosotros podamos sentir orgullo, sino solamente tu gracia a través de nosotros, Padre. Si en algo te somos útiles, si en algo, Padre, hemos hecho algo bien, ha sido solo por tu gracia, solo por tu Santo Espíritu que ha provocado en nosotros tanto el deseo como el hacer. Te ruego tú seas bendiciendo esta congregación, que seas derramando sobre ellos, Padre, tu palabra y tu gracia sea en cada uno de nosotros para conocer un poco más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana es que el verdadero amor, hermanos, no muere. No muere. No muere. A lo largo de esta carta hemos visto el modelo de esta iglesia, que es la iglesia de Corinto, una iglesia que había errado en su camino, en donde cada uno buscaba sobresalir sobre los otros antes que buscar la gloria del Señor, la gloria de Dios. Es así como hemos observado los pecados en los que ha incurrido esta iglesia llamada la iglesia de Corinto, y que el apóstol Pablo tan amablemente le está exhortando a través de esta carta y una anteriormente para que enmienden su camino, para que arreglen su camino. Era una iglesia rica, eso lo tenemos claro. Era una iglesia rica sobremanera. Era una iglesia que tenía todos los dones. De hecho, el capítulo 12, que es el capítulo precedente, nos muestra, ¿cierto?, todos los dones que tenían en abundancia, pero a ellos no les faltaban dones, les faltaba algo más importante que el don, que era el amor. Era una iglesia rica en dones, pero era una iglesia pobre en amor. Y en los versículos del 1 al 3 del capítulo 13 vimos cómo el apóstol Pablo nos deja bastante en claro que un don usado sin amor viene a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, como dice el verso 1. Y esto, hermano, es un sonido molesto a la congregación. Veíamos hace unas semanas atrás que cuando la Biblia habla sobre un metal que resuena, esa palabra del griego egeo, significa hacer un ruido fuerte. Y es también la raíz de la palabra que significa eco. De manera que el creyente que usa sus dones sin amor es un eco de los que producen ruidos molestos,
fuertes. Es como el sonido de una especie de gong. Usted ha visto esos platos grandes, ¿cierto? Que gong, suenan fuertes. Yo nunca he escuchado uno de cerca, pero es molesto, es fuerte. O también podría ser semejante a un sonido de una trompeta, que es fuerte, estridente. Pero también dice que aparte de metal que resuena, agrega algo, o címbalo que retiñe. Y cuando habla de retiñe, esa palabra describe el tañido continuo y fuerte de un áspero o fuerte y áspero de un timbal, como gritos, como alaridos, como chillidos. Y con esto, hermano, lo que nos da a entender el apóstol Pablo es que sin amor todo lo que se diga, todo lo que se haga, aunque sean lenguas, aunque sean profecías, aunque tengas todo el conocimiento, aunque sepas todos los misterios de Dios, va a ser algo molesto, va a ser algo que independientemente de su elocuencia, de su gran oratoria, de su gran exposición, no va a ser otra cosa que un ruido vacío e inútil. Y esto, hermano, me ha hecho mucho pensar a mí en lo personal, porque yo todas las semanas tengo que predicar y me pregunto, Señor, no quiero ser un ruido vacío, no quiero ser un ruido estridente, no quiero ser un ruido molesto solamente y que no sea útil para ti. Qué importante es el amor, hermano, cuando nosotros ministramos la iglesia. Qué importante es el amor. Aunque tenga los mejores dones, aunque tenga los mejores y más preciados talentos, hermano, si yo no tengo amor, vengo a ser como esto. El apóstol Pablo agrega más adelante, verso 2 y verso 3, que nada somos y en nada nos aprovecha. O sea, vengo a ser la nada misma. Y fíjense que no dice que nuestros dones son mitigados, que nuestro efecto en la congregación a través de la predicación es poco eficiente. Él dice, no sirve de nada. Nada es, dice. Nada es. Lo que tú hagas, aunque seas seco, como decimos nosotros, en los dones o en talentos, si no tienes amor con tu iglesia, entonces de nada sirve, nada es anulado absolutamente. Lo que nos recuerda, hermano, que nuestras obras, nuestras justicias, ¿cierto? Ejecutadas sin amor, llevadas a cabo sin amor, son para Dios como trapo de inmundicia. Isaías 64:6 lo dice claramente. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia toda nuestra justicia. Y hermano, claramente estos trapos de inmundicia, como veíamos, se refiere a los trapos menstruales de la mujer. O sea, un trapo que no se va a volver a reutilizar, un trapo que es asqueroso. Es un trapo que tú no usarías para limpiar tu vaso, ni para limpiar tu mesa, ni para limpiar siquiera el piso, porque es inmundo. Hermanos míos, el amor edifica a otros, pero la falta de amor lo que busca solamente es su propia edificación. Y Proverbios 18:1 lo deja bastante claro. El que vive aislado, dice, busca su propio deseo. Busca edificarse solamente a él. Contra todo consejo se encoleriza, dice. El que vive aislado, el que se aísla, el que vive solo, lo único que quiere es su propia edificación. No quiere ser parte del cuerpo, no quiere ser parte de una membresía. ¿Por qué? Porque no quiere compromisos, no quiere tener que servir a otros, no quiere tener que amar a otros. Se ama solamente él mismo. Hermanos, si el amor es el primer atributo del fruto del Espíritu según Gálatas 5, si el amor es el primer atributo del fruto del Espíritu en la vida de cada creyente, ¿cómo puede este creyente servir con un don que es dado e impulsado por el mismo Espíritu, pero sin amor? Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero nosotros creemos que podemos servir a Dios con los dones del Espíritu sin el amor del Espíritu. Y eso, hermano, es un grave error. Y fíjense que en los versos del 4 al 7, lo que estamos viendo aquí precisamente es el carácter del amor. ¿Cómo es el amor propiamente tal? Y el apóstol Pablo nos expone cuál es el verdadero amor. No ese amor que nos muestra el mundo, no ese amor que nos muestra el cine, no ese amor que nosotros conocemos en el mundo. Es un amor interesado. Es un amor, hermano, que mientras me satisfaga el otro a mí, yo estoy con esa persona, pero cuando ya no me sirve, yo la desecho. No, el amor que expone aquí el apóstol Pablo es el amor que debe tener una iglesia y que lamentablemente la iglesia de Corinto no tenía. Y fíjense que el apóstol Pablo tomó anteriormente el modelo del cuerpo, si ustedes se fijan en los capítulos anteriores,
Y en este cuerpo, que era la iglesia de Corinto, que era un cuerpo local y visible, era un cuerpo que, si bien habían nacido de nuevo, tenían defectos genéticos en ellos, porque habían heredado el pecado y habían heredado de su antigua vida el pecado, habían heredado esas formas nocivas de vivir en la iglesia. Y hermano, nosotros venimos del mundo, todos nosotros venimos del mundo, nosotros no venimos del cielo. Nosotros no venimos de una vida santa y a la iglesia. Nosotros venimos de una vida pecaminosa, de un mundo, como dice el libro de Romanos, todo nuestro deseo, hermano, eran el mal, de continuo el mal. Queríamos el mal, queríamos buscar el mal. No buscábamos a Dios. Y así es todo aquel que no está en Cristo. No quiere nada con el Señor, no quiere nada con su palabra, no quiere nada con la fe. Y nosotros veníamos de ese mundo. Ahora, el problema está en que nosotros traemos deformaciones a la iglesia. Es por eso, hermano, que en las iglesias hay caos muchas veces. Es por eso que en las iglesias hay pleitos. Es por eso que en las iglesias hay conflictos. Es por esto que en las iglesias, hermano, muchas veces hay quienes se hacen daños unos a otros porque traemos estas deformaciones genéticas en nosotros. Pero la iglesia no debe ser así. La iglesia no debe ser así. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos míos, el amor es así. Tú no debes vivir como el mundo vive. Tú debes conformarte al amor del Señor. Fíjense que en estos versículos vamos a ver o estamos viendo lo que son las perfecciones del amor. Y gracias a Dios que hay visita esta mañana. Y en virtud de que hay visitas voy a hacer un breve repaso de cada perfección. El apóstol Pablo aquí menciona 15 perfecciones del amor verdadero, del amor que debe haber en un cuerpo. Y estas perfecciones parten en el versículo 4 diciendo, el amor es paciente. Hermano, es capaz, o como dice la Reina Valera 1960, el amor es sufrido. Biblia de las Américas lo traduce como paciente. Es un poco más exacta en la traducción. Dice, es capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe, sin albergar resentimiento alguno en su corazón. Soporta la provocación, no exige sus derechos, sabe aguantar las ofensas sin represalias por esas ofensas. Ese es el amor, es paciente. Segundo, dice el amor es bondadoso, como dice la Reina Valera, benigno. Y literalmente significa, hermano, usar de la gentileza o amabilidad, lo que se podría traducir también como es servicial. El amor es bondadoso, el amor busca ser útil al otro. El amor busca la oportunidad, la forma en poder ser útil al otro. Y si el amor produce paciencia, hermano, ese mismo amor, produce un carácter bondadoso y afable, que lo que hace es cubrir las faltas para no difundirlas, para no desacreditar al ofensor. O sea, el amor es paciente, sufre el amor, soporta los males, soporta las injurias o lo que sea. Pero además es bondadoso. El amor lo que quiere es servir a aquel que lo ofendió. ¿Se da cuenta que es absolutamente diferente cómo el mundo nos enseña el amor? El mundo nos enseña a nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, hermano. Y eso es una enseñanza diabólica. Porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a morir unos por otros. A amarnos con el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No nos enseña a amarnos a nosotros primero y después a los demás. Si tú no te amas a ti, no vas a amar a los demás. Hermano, eso es un pensamiento de la psicología que lo único que ha hecho es traer desgracia a nuestra sociedad. Hay padres hoy día que dejan a sus hijos porque se aman más ellos. Hay madres que dejan a sus hijos porque se aman más ellos. Hay esposos y esposas que dejan a sus cónyuges porque se aman más ellos. Y eso lo único que ha provocado es sufrimiento. Lo único que provoca, hermano, es alejarnos del modelo que Dios diseñó. Hay pastores que se aman más ellos y son capaces de dejar la grey como un asalariado. Hay pastores que se aman más ellos y son capaces de usar la grey para su conveniencia. Hermano, enseñorearse de la grey es un pecado para el pastor. Así lo enseña la Escritura. Entonces el amor es paciente, el amor es bondadoso. Tercero, el amor no es envidioso, dice el apóstol Pablo. El amor no tiene envidia y literalmente no es celoso. Es decir, se alegra del progreso del otro. Y esta cualidad, hermano, es necesaria para amar, es necesaria para respetar, es necesaria para reconocer a quienes han sido dotados de mayores capacidades que yo, mayores riquezas de dones, sin sentir envidia por ellos. El amor no es celoso, el amor no quiere lo que tú tienes, el amor no quiere lo que el otro tiene, el amor no quiere ser como el otro. Y hermano, muchas veces nosotros vemos esa envidia en la iglesia. Además dice la quinta perfección, el amor no es jactancioso.
Y esa palabra griega, que es un verbo, y como bien les hacía mención hace tiempo atrás, son todos verbos, no son adjetivos calificativos. Está hablando de acción. El amor no es jactancioso. Y eso expresa la idea de hacer alardes. Y se usa acá en este versículo solamente. Ningún otro versículo de la Escritura va a encontrar esta palabra en griego. El amor no hace alardes de sus méritos, de su riqueza, de su condición. El que hace alardes, hermanos, se define como un fanfarrón. El que hace alardes se define como un charlatán. Quien hace alarde de sí mismo, se autoadula. Y fíjense que estos dos están muy de la mano, el envidioso y el jactancioso, porque el envidioso quiere lo que el otro tiene, el jactancioso quiere que el otro envidie lo que él tiene. Por eso, hermano, que el amor no envidia y el amor no se muestra para que el otro codicie. Sexto, dice el amor no es arrogante, o como dice la Reina Valera, no se envanece. Y esto también, nuevamente, es un verbo y se refiere a la gente, no es arrogante, es quien se sobreestima sobre los demás, valga la redundancia, y hace alarde de sí mismo, buscando alabanza de los demás. Y es la motivación precisamente de la perfección anterior, que no es jactancioso. El jactancioso es arrogante. Y ojo, hermanos, que quien vive en la jactancia y en la arrogancia, que al final es vanagloria, está oponiéndose a Dios y Dios lo resiste. Así lo dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Pero por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Y aquí están incluidos los jactanciosos, los arrogantes. Dios los resiste y dice, pero da gracia a los humildes. Por esto, hermanos míos, que cuando Dios nos da gracia para servir en su grey, en su ministerio, en su obra, hermanos, es porque nosotros somos humildes. Nunca vas a recibir gracia de Dios mientras seas un arrogante. Nunca vas a recibir gracia de Dios mientras seas un jactancioso. Vivimos en una sociedad que se auto alaba, que se vanagloria de sí misma. En una sociedad que se muestra en redes sociales. ¿Quién tiene la mejor vida? ¿Quién tiene el mejor esposo o esposa? ¿Quién tiene la mejor familia? ¿Quién tiene los mejores viajes? Hermano, eso es jactancia. Cuando en realidad, si mi hermano está pasando por necesidad, yo no puedo autoadularme por lo que yo tengo cuando en realidad mi hermano está pasando hambre en su casa. Debo ir y proveerle, como dice la Escritura. Si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, eres peor que un incrédulo. Eso no es amor. El amor no se envanece. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. Porque Dios lo resiste. Dios no quiere en nosotros, hermanos, que haya esa arrogancia o esa envidia. No, Señor, no quiere que seamos orgullosos. Solo gente humilde ama. Hermanos, no, la gente que se ama a sí misma no ama. No ama. Y eso tú debes tenerlo claro desde muy pequeño. Solo gente humilde ama. Séptima perfección, el amor no se porta indecorosamente. Y esto significa que no es mal educado. Hay gente, y hoy día estamos también en un momento en nuestra sociedad en que cada cual hace lo que quiere. O sea, hermano, nosotros podemos ir a una playa y tener que ver el torso de una persona, sea mujer, principalmente mujer, o quizás los genitales de una persona, porque simplemente le da la gana de desnudarse frente a todos. Y tenemos que ver eso. Hermano, eso es comportarse indecorosamente. No sería decoroso si yo me presentara desnudo frente a ustedes, ¿o no? Pero hoy día estamos en una sociedad que es mal educada. El comportarse indecorosamente viene de la palabra asgemeneo, que significa literalmente indebidamente, impropio. Y esta palabra, hermanos, como veíamos la semana pasada, viene de la raíz de asgemon, que significa sin forma. Es decir, un comportamiento sin forma, un comportamiento que no es elegante, un comportamiento que no es ordenado y decoroso, no tiene forma, es deforme. Es decir, el comportamiento de una persona sin amor es un comportamiento desordenado, sin forma, que no refleja el orden. Y esto puede ser en su forma de hablar, esto puede ser en su forma de vestir, esto puede ser en su forma de comportarse.
en diferentes ámbitos una persona que se comporta de manera indecorosa es mal educada. Es decir, personas que debido a su deformación son capaces de ofender a otros con su deformado comportamiento. Hermano, yo debo ser bien educado. Nosotros desde pequeños se nos debe enseñar la educación. Pedir permiso, ceder el puesto. Hermano, son cosas de buena educación. Pero hoy día estamos en una sociedad en donde yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Donde no se respetan las canas, donde no se respetan a las embarazadas. ¿Y para qué decir en la iglesia? Niños, hermanos, que están siendo mal educados, no saludan, no se despiden. Se refieren o se dirigen a los adultos con insolencia. Hermano, cuando yo veo un hijo insolente de un hermano, lo único que veo ahí es la falta de sacerdocio de ese varón. No es otra cosa. Estamos criando personas sin amor cuando no los educamos cómo deben comportarse. El otro día un hermano me decía que al final uno como padre, ya sea en un varón o en una dama, está haciendo un trabajo que el cónyuge de ese hijo va a agradecer. Porque si yo creo un varón de Dios educado, hermano, ese hombre va a amar a su esposa, a sus hijos, va a amar a su jefe, se va a comportar como un buen ciudadano. Pero hoy día estamos en una sociedad en donde estamos criando delincuentes, literalmente. Padres, yo lo veo, hermano, a diario en el colegio, padres defendiendo a sus hijos, porque aunque sus hijos hayan agredido a otros, los defienden y los defienden y los defienden. Hermano, yo los quiero ver después en un juicio defendiendo a sus hijos porque mataron a una persona. Hermano, el amor no es así. El amor se comporta de manera ordenada. Y fíjense, hermano, qué curioso es que Romanos 1:27 el apóstol Pablo usa en ese versículo que habla de conductas indecorosas homosexuales entre hombre y hombre, echándose hombres con hombres, usa la misma palabra raíz de esta palabra, que es gemón. Lo que nos hace pensar, hermano, que el extremo del comportamiento indecoroso es cuando hay inmoralidad sexual. Una cosa, hermano, es que yo te pase a llevar y no me pida perdón y te empuje. Una cosa es que no te dé el asiento si tú eres un anciano o una anciana. Pero otra cosa es que yo use tu cuerpo y lo fornique. Es el extremo del comportarse indecorosamente. Hermano, qué terrible. Hoy día estamos en una sociedad en donde el amor a mí es tan grande que yo quiero usar ese cuerpo y satisfacer mis deseos más bajos para fornicar ese cuerpo. No importa la persona, me da lo mismo. Disfracémoslos. Digamos que esto es amor libre, digamos lo que, pongamos el apellido que queramos, pero a la luz de la Escritura, eso es comportarse sin forma. Eso no es de acuerdo a la forma que Dios diseñó. Marido y mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre. Génesis 2:22 o 2:24, no recuerdo. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, con un compromiso, con un modelo de acuerdo a lo que Dios diseñó. Yo voy a bendecir a esa persona, yo voy a edificar a esa persona, yo voy a provocarle gozo, disfrute a esa persona, no la voy a usar como fuera un instrumento. Es el extremo de comportarse de manera indecorosa. Y hoy día, hermano, estamos en una sociedad en donde las relaciones inmorales son común, son de todos los días. Y octava perfección, no busca lo suyo. Este es simple, no es egoísta. El amor es un altruismo puro. El amor lo que busca es poder servir a otros, poder enriquecer a otros. El amor no busca lo suyo, no busca su interés. Noveno, no se irrita. Esto lo veíamos la semana pasada. El verdadero amor, hermano, no se irrita y realmente lo que significa es que no es irascible. Es decir, no se enoja con precipitación, no se provoca. El verbo en griego da la impresión que es paroxuno, que significa una explosión, un estallido repentino. Y esto, hermano, esto se refiere a las ofensas personales. Es un estallido cuando te ofenden personalmente y tú puedes decirme, pero el Señor Jesús se enojó en el templo y dio vuelta a la mesa de los cambistas. Sí, pero Él no se enojó por una ofensa a Él se enojó por la ofensa a Dios. Y hay una salvedad, hermano, cuando nosotros nos airamos
La Biblia enseña que no debe ponerse sol sobre nuestro enojo, pero si nosotros nos airamos porque Dios está siendo ofendido, porque el Señor está siendo pisoteado, porque su nombre está siendo pisoteado, hermano, hay argumento bíblico para avalar ese enojo. Muchas veces, hermano, la iglesia del Señor está siendo pisoteada, Cristo está siendo pisoteada, el nombre de Dios está siendo pisoteado. Hermano, en ese momento tenemos que enojarnos, tenemos que irritarnos. Décima característica, no toma en cuenta el mal recibido. Hermano, aparte de no irritarse por ofensas personales, no ofensas al Señor, no lleva cuenta, no lleva, o como dice la Reina Valera, no guarda rencor, no lleva una contabilización de las ofensas hacia su persona. Por el contrario, se olvida inmediatamente de las injurias, se olvida de las injusticias, perdona todos los agravios cometidos a su persona. Hermanos míos, ¿con qué autoridad puedes irritarte y llevar cuenta del pecado del cual Dios soberano no lleva cuenta ni registro? ¿Eres más importante que Dios? ¿Eres más soberano que Dios para llevar una cuenta de la cual Dios ha borrado a través de la sangre de su Hijo Jesús? ¿Cómo puedes irritarte por cada ofensa y además guardar rencor o guardar un registro de esas ofensas y a la vez pretender agradar a Dios, quien las borró? Hermano, no se puede. No se puede. El amor no es así. Y hoy día vamos a ver las siguientes perfecciones que están en el versículo 6 al 7. Dice, el amor no se regocija de la injusticia. Hermano, lo que quiere decir no se regocija de la injusticia es que no se regocija de la iniquidad. Lo que es una característica propia de nosotros como seres humanos. Porque nosotros como seres humanos, hermano, encontramos placer en el pecado ajeno. Vivimos en una cultura así, en donde a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del internet, nos complacimos del pecado ajeno. Y sin ir más allá, hermano, la producción de películas, la producción de series, siempre tienen algo que ver con el pecado. Y eso nos atrae. Siempre, fíjense, hermano, que el cine lo que provoca también es que nos hace ver bueno lo malo y lo malo bueno. De alguna manera u otra nos regocijamos porque nosotros no somos asesinos seriales ni somos tampoco esos pervertidos extremos. No soy como el de la película. Pero también, hermanos, vemos esta perfección cuando la Biblia dice el amor no se regocija en la injusticia, a través de que en cierto sentido nos encanta el chisme de otros. Nos encanta el chisme de aquellos pecados peores que oímos y que nos produce una satisfacción extraña al hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Hermano, ¿supiste lo que hizo tal hermano? Oh, terrible, hermano, terrible. Ay, yo no soy así. Yo nunca he hecho esto. Eso es, hermano, regocijarse en la injusticia. Eso es regocijarse en la injusticia. Este sentimiento de satisfacción lo vemos claramente en el mundo. Lo lamentable, hermano, es que ha entrado en la iglesia del Señor. Pero lo que hay detrás de este sentimiento, hermano, es terrible, es horrible y muestra un corazón podrido. Porque nosotros debiéramos odiar los chismes. No debiéramos gozarnos en ellos. Porque lo único que provoca en nosotros, hermano, es autojustificación. Muchos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, consideran que el hablar en lenguas es un problema grande. Y en esta iglesia, hermano, nosotros no hablamos en lengua porque somos cesacionistas. Consideramos que Dios ya no está trabajando a través de esos dones, ¿cierto? Que eran dones señales. Pero si tú quieres hablar en lenguas, hazlo. Hazlo. Porque déjame decirte que si te pones a hablar en lengua, nadie te va a entender. Pero no te pongas a hablar en la lengua del español. Chismes. Porque todos te van a entender. Si quieres, habla chismes en lenguas, pero no en la lengua del español. Y ese sí que es un gran problema. Hablar chismes. Si tú abres tu boca y hablas el español y chismeas con otros, vas a provocar mucho daño.
Eso es un gran problema, hermano, que todos los que te oigan van a entender. Pero la Biblia nos dice que regocijarnos en la injusticia es autopromoción. Eso no es amor. Hermano, cuando nosotros hablamos del pecado de otros, eso no es amor. Eso es autopromoción. Es autojustificación. El amor controla su lengua y así lo escribe Santiago. Santiago 3, 2 al 12 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hermano, de un corazón que ama nunca va a salir un chisme. De un corazón que realmente ama a quien ha caído en pecado nunca va a salir una difamación. Pero hermano, esto, porque lo esté predicando no quiere decir que yo sea perfecto. Todos tropezamos con nuestra lengua. Todos caemos en el pecado de chismear muchas veces. Hermano, controla tu lengua. Gobierna tu lengua. Es un órgano pequeño. Más vale quedarse callado. Más vale hacer silencio que provocar e inflamar la rueda de la creación. Pero tú me puedes preguntar, pero pastor, ¿cómo yo controlo mi lengua? ¿Cómo puedo controlar mi lengua? No sé cómo controlar mi lengua. La única forma, hermanos, la tenemos aquí. Es el amor. El amor. El amor previene que nos regocijemos o sintamos satisfacción extraña, esa satisfacción extraña que me autojustifica por las iniquidades o los pecados de otras personas. El amor previene que yo hable mal de mi hermano porque lo amo. El amor nunca podría regocijarse en el pecado. ¿Cómo podría, hermano, un cristiano sentir regocijo por cualquier pecado en cualquier circunstancia si ese pecado ofendió a Dios? Si ofende a Dios, entonces me ofende a mí. Fíjense que David dijo en el Salmo 69:9, porque el celo de tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injuriaban han caído sobre mí. Son un peso fuerte en mí. Aquellos que te injuriaban, Señor, yo no quiero, son una carga, Señor, perdónalos. Yo no quiero injuriar tu nombre. Si a ti te ofendió ese pecado, yo no lo voy a repetir, yo no lo voy a compartir con nadie, yo no lo voy a imitar siquiera, no lo voy a hablar siquiera. Como dice la Escritura, no nos conviene hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, inclusive de los impíos. No hables, no digas, gobierna tu lengua. Si tú amaras a Dios, si tú amaras a tu hermano, no hablarías mal de tu hermano. No te regocijarías en el pecado de tu hermano y no lo comentarías siquiera. Y es por esto, hermanos míos, que necesitamos tener una perspectiva correcta. El amor no encuentra satisfacción en transmitir esos pecados de otros, ni en repetir los pecados de otros, ni en exhibir los pecados de otros para ofender aún más a Dios. No. El amor no encuentra satisfacción en eso. Pero un corazón que no ama, sí. Además, regocijarnos en el pecado es malo debido a que las consecuencias que tiene sobre la persona que peca, hermano, son terribles. El pecado no puede producir otra cosa que daño, habiéndolo cometido y después transmitiéndolo a otros. En la persona no salva, el pecado es evidencia de que está perdida.
Si tú vives en pecado, eres porque no eres salvo. El libro de Santiago es claro en eso. El que vive en pecado no es salvo, no ha conocido a Dios. Pero en el creyente, hermano, el pecado es evidencia de su desobediencia a Dios y de su relación rota con Dios. Por lo tanto, hermano, amar a una persona es aborrecer su pecado. La disciplina en la iglesia se vuelve necesaria no solo para proteger la pureza de la iglesia, hermano. Porque nosotros pensamos que la disciplina es para sacar al perverso y finalmente limpiar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no puede ser un lugar sucio y bien, sí, lo sabemos. Pero hermano, estamos llenos, nosotros somos puros pecadores, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y yo creo que tú sigues pecando al igual que yo. Solo que la sangre del Señor es suficiente. Pero la disciplina en la iglesia no solo es para la pureza de la iglesia, sino también para ayudar al creyente que ha pecado a confrontar el mal y arrepentirse. La Biblia dice en Mateo 18, versículos 15 al 20, si tu hermano peca, ve tú y estando tú y él solo y repréndele. Pero ¿qué dice luego? Si te oyere, es decir, si tu hermano dice en realidad tienes razón, has ganado a tu hermano. Volvió en sí, recapacitó, pero dice, si no te oyere, anda con uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, esos 2 o ese 1, o ustedes 2 o 3, lo reprendan. Le digan las cosas como son. Has ofendido a Dios, estás en pecado. Si los oyere, han ganado a su hermano. Pero si no los oyeres, llévalo a la iglesia. Es decir, que toda la iglesia lo reprenda. Y si oye a toda la iglesia, has ganado a tu hermano. El propósito de la disciplina, hermano, es hacer ver al pecador su pecado. Yo te amo, y porque te amo, te digo que estás en pecado. El pecado, hermano, no financia el pecado en otro. El amor, perdón, no financia el pecado en otro. No. Pablo les había recordado a los corintios su mandamiento en 1 Corintios 5:11. Estamos en el 13, pero fíjense en el 5:11. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que. O sea, no está diciendo de algunos que, no, de ninguno. No andes en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera te sientes a la mesa. Y ese es un mandato a la iglesia de Corinto, lo mismo que le está diciendo ahora, que no se regocijan en el pecado ajeno. Porque algunos pueden pensar, en no regocijarme en el pecado ajeno, entonces no es no juzgar, entonces yo debo amar a ese pecador como es. No, hermano, si tú lo amas, lo vas a reprender. Si tú lo amas, lo vas a disciplinar como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 18. Y la iglesia lo va a reprender, la va a reprender. Porque no amamos el pecado, amamos a Cristo más que el pecado. Entonces, el apóstol Pablo les dio ese mandamiento: no coman, no se junten, no anden con esa persona. Y en su segunda carta a los tesalonicenses también nos dice, capítulo 3, verso 6, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Es decir, apártate de él. Por amor me aparto de ese hermano. Hermano, que el apóstol Pablo consideraba este principio completamente consecuente con el amor, es lo que nosotros debemos concluir. En realidad es una parte necesaria del amor este principio. Y lo vemos en el versículo anterior de segunda de Tesalonicenses 3, en el versículo 5, que dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y agrega, verso 6, ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Es decir, el amor al cual deben dirigir sus corazones es el amor hacia Dios, es la perseverancia en Cristo. Porque si tú permites pecados en tus hermanos y no los reprendes y no te apartas de aquellos que andan desordenadamente, ¿quién amas más a esa persona que a Cristo, quien está siendo ofendido por ese pecado? Que a Dios, quien está siendo ofendido por ese pecado.
Yo amo a mi hermano, reprendo el pecado en él, lo redargullo, le hablo verdad, le aconsejo, pero yo no voy a aguantar el pecado en su vida. Si no quiere cambiar, entonces me aparto y me alejo. Porque amo más a Dios. Porque mi amor es hacia Dios, no es hacia la persona. El amor verdadero, hermano, no puede tolerar el mal, ni jactarse en el mal, ni regocijarse en el mal. En ninguna manera posible. Ni en el cine, ni en el pecado de otros que me autojustifica a mí, ni tampoco en la iglesia, ni en mi hermano. Muchos confunden por ahí el amor, porque no conocen el amor, como tolerar todo pecado en otro. No, hermano, el amor no tolera el pecado en otros. El amor habla verdad. Habla verdad. Doceava perfección, verso 6 del capítulo 13 de 1 Corintios. El amor no se regocija en la injusticia, y agrega, sino que se alegra con la verdad. El Antiguo Testamento nos ha dicho, y es claro, hermano, que Dios odia algo más que todo, que es la mentira. Dios odia la mentira. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa. La mentira Dios la odia, pero el amor dice la verdad. Y el amor se regocija en decir la verdad. No se regocija en la mentira, no se regocija en la injusticia, se regocija en la verdad. Y otra forma de decir que el amor se alegra con la verdad es decir que el amor es honesto. Hermano, el amor no miente a través de, por ejemplo, adular a una persona. Hay muchos aduladores. No, es que tú eres especial. No, es que tú eres maravilloso. No, es que tú tienes una capacidad. Hermano, el amor no adula. Dice la verdad. Tampoco el amor miente para proteger a alguien. Hermano, ¿qué pasó? Todo bien, hermano, todo bien. Mentira. No está todo bien. Ese hermano está muriendo. Dile que está muriendo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ocultan a aquellos que están moribundos su realidad de salud diciéndole, todo está bien, no te preocupes? Eso no es amor. El amor dice la verdad, aunque eso ofenda, aunque eso duela. El amor ama la verdad. El amor celebra la verdad. El amor ama la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. Es decir, ama la doctrina verdadera y correcta. No solo en palabras, sino también la vive esa verdad, sino que también conoce esa verdad y también predica esa verdad. El amor verdadero, hermano, tiene en sus huesos, en sus médulas, la palabra de Dios. Y Pablo, cuando nos habla de la verdad, se está refiriendo a la palabra de Dios. El amor siempre se regocija en la verdad de Dios, no en la enseñanza falsa, no en la falsa doctrina. El amor no puede tolerar, hermano, la doctrina equivocada. Porque no tiene sentido decir, no importa que las personas no estén de acuerdo con nosotros en la doctrina, lo que importa es que nosotros amemos a esas personas. Hermano, eso es básicamente un punto de vista y el fundamento del punto de vista ecuménico. Si nosotros amamos a otros, nos va a importar si lo que creen es correcto o incorrecto. Porque si nosotros los amamos, eso que creen que es incorrecto les va a afectar su alma, su vida eterna, su destino eterno y su representación de la voluntad de Dios acá en la tierra. Si te importa, si tú amas, te importa. Si no amas, no te importa. Yo he escuchado cristianos decir, no, si los católicos, los mormones, somos lo mismo. No, mentira. No, ellos son falsos. Ellos tienen falsa doctrina. No es bíblica. Y si a ti te importa lo que la persona piensa, entonces tú la vas a convencer con la verdad. El amor, hermano, es consecuente también con la amabilidad. Pero no lo es en buscar componendas en cuanto a la verdad. Comprometer la verdad no es bondadoso para con aquellos a quienes equivocamos al momento de mantenernos firmes en la verdad. Segunda de Juan 6 dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio.
para que ustedes anden en él. Los mandamientos de Dios son la verdad. Y fíjense, hermano, que buscar arreglos con aquellos que, por ejemplo, no creen en la encarnación de Cristo no es amoroso. Y nos arriesgamos muchas veces a que nosotros perdamos el galardón. Segunda de Juan 7 al 8 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. No perdamos el galardón, no perdamos el premio. No debemos aceptar a todos porque aunque crean diferente. No, hermanos, la Biblia dice esto, la verdad. El amor verdadero, hermano, se regocija en la verdad. Se alegra, se goza en la verdad. El amor a la verdad y la justicia son inseparables. Cuando uno queda debilitado, hermano, todos se debilitan. No debiéramos recibir en nuestra casa ni siquiera, hermano, a la persona que enseña falsedades acerca de la verdad de Dios. Segunda de Juan 10 dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden. Eso es extremo. ¿Y por qué es extremo? Porque eso me lleva quizás a distanciarme de gente muy querida para mí. Sí, pero es que tú amas más a la verdad. Tú amas más a Dios. Tú amas más su justicia. Y por lo tanto, no vas a aceptar a aquel que crea una herejía. No, Señor. El ecumenismo nunca ha sido bíblico. No debemos gozarnos en las doctrinas erróneas, hermano, que esa persona enseña o en la manera errada en la que vive esa persona. No, Señor, la Biblia ya nos mostró que debemos apartarnos de aquellos que viven en inmoralidad, en fornicación, en adulterio, en estafas, en envidias. El amor se goza en la verdad. El amor nunca se goza en la falsedad o en la injusticia. Pero fíjense que el autor, que es Pablo, va un poco más allá de solo amar la verdad, que es la palabra de Dios. Él habla de amar, del amor que ama a la gente. Y ese amor es decirles la verdad, no la mentira. Es decir, ser honesto con ellos. Y muchas veces, hermano, el amor va a doler. La verdad va a doler, más bien dicho. Pero fíjense, hermano, que la verdad lo que hace finalmente es construir relaciones duraderas y firmes. Mientras que la mentira destruye relaciones. En ocasiones la verdad duele, pero nosotros debemos decir la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Nosotros hablamos la verdad en amor y por amor. Y en ocasiones, hermano, como les dije anteriormente, les vuelvo y repito, la verdad puede producir dolor, la verdad puede producir sufrimiento, la verdad puede producir condenación, la verdad puede producir lágrimas, angustias, caos. Pero mientras que en otras ocasiones puede reconfortar el alma, puede alentar, puede animar al desanimado, puede refrescar espiritualmente el alma, etc. Pero siempre decimos la verdad en amor, Efesios 4:15. La verdad construye relaciones genuinas. La mentira, ya sea por una confrontación con dureza o por adular con mentira a una persona para obtener algún beneficio de esa persona, lo que produce, hermanos, no son relaciones genuinas, ni menos relaciones duraderas. ¿Tú quieres construir una relación duradera? Entonces habla verdad. No mientas. El amor, hermano, no simpatiza con el mal. El verdadero y desinteresado amor ama todo lo que es genuino, lo que es bello, lo que es justo, lo que es bueno, y debe ser el pensamiento continuo del creyente que condiciona su enfoque a las cosas y su estilo de vida. Por esa razón, escribe Pablo a los Filipenses en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no mentiroso, todo lo que es digno, la Reina Valera dice honesto, y en eso me gusta más la Reina Valera, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en esto, pensad. Solo lo que es verdadero debe estar presente en el pensamiento del creyente, llenando su mente, posándose en su mente, viviendo en su corazón. No la mentira, hermano. Una forma de pensar de esta forma, un corazón lleno de verdad va a producir inevitablemente, ¿sabe qué? Una vida verdadera.
va a producir una vida auténtica. Va a producir una vida conforme a la verdad de Dios, que es Cristo mismo. Pero el problema está en que en nuestros corazones lo que abunda es la mentira. ¿Qué opinas tú sobre el matrimonio? No, yo creo que el matrimonio puede diluirse. Bueno, no es conforme a la verdad de Dios. ¿Qué piensas tú sobre los hijos? ¿Qué piensas tú sobre Dios? ¿Qué piensas tú sobre tu cuerpo? ¿Qué piensas tú sobre la sociedad? ¿Qué piensas tú sobre la muerte? Todo eso, hermano, está revestido en mentira. Es por esto que el Romano nos dice que nuestro entendimiento va siendo renovado a través de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué razón, hermanos míos? Nosotros muchos años nunca entendimos o nunca tuvimos piedad en nuestras vidas. Porque la predicación que es temática es superficial. Puedes pasar por toda la Escritura, pero nunca hacer exégesis de ningún versículo, nunca sumergirte en el mar de ese texto. En cambio, cuando tú empiezas a sumergirte en las verdades de Dios, te vas dando cuenta que tu concepto de Dios es muy, muy diferente al que Dios tiene en su palabra. Que tu concepto de amor de Dios es muy diferente al que tú concebías en tu mente. Que tu concepto de soberanía de Dios es muy diferente a lo que tú pensabas. Pero cuando nosotros nos dicen, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Sí, como mi amor, que es imperfecto. Entonces por eso vivimos con miedo. Porque pensamos que Dios nos ama como nosotros amamos. Y fíjate que Dios ama con un amor perfecto. Un amor conforme a este amor. Un amor que amó desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo a morir y te perdonó en aquella cruz. Y tú ya estás perdonado, solo que tienes que dar el paso de fe. En arrepentimiento y fe. Tienes que aceptar y creer que Dios ya te perdonó a través de la sangre de su Hijo. Pero si tú no das ese paso de fe, si tú no crees de todo corazón, entonces nunca se va a concretar ese amor que ya fue. Porque Cristo ya murió, no es que vaya a morir hoy día. Ya murió hace más de 2000 años. Entonces, una vida llena de verdad, un corazón lleno de verdad, una mente llena de verdad, lo que va a provocar es una vida verdadera, es una vida auténtica, es una vida conforme a Cristo. Y observe, hermano, que la identificación con Cristo condiciona la vida cristiana. De modo que quien dijo ser la vida en Juan 14:6, que es Jesús, producirá por unión con el creyente una vida verdadera. Una vida en verdad. Por eso, hermanos míos, que quien ande con mentiras no ha conocido al Señor. No ha conocido al Señor. No es una persona con Él. Somos llamados a pensar solo en aquello que está relacionado con la verdad. Si llenamos nuestra mente de pensamientos de verdad, estará ausente en nuestro pensamiento la mentira. Lo que va a producir que esté ausente en nuestro corazón la mentira y por lo tanto estará ausente en nuestra vida la mentira. Y esto, cualquier cosa engañosa, cualquier cosa hipócrita va a ser una vida completamente de verdad. Por eso, hermanos, que debemos deleitarnos y gozarnos en la verdad, llenarnos de la palabra de Dios, leer cada día su escritura, escuchar su palabra, sumergirnos en su verdad para llenar nuestras mentes de verdad. Fíjense que nosotros queremos vivir vidas en verdad, pero sin hacer todo lo previo. Hermano, llena tu mente de verdad, llena tu corazón de verdad y vas a tener una vida de verdad. No una vida en mentira. Porque los desánimos, hermano, siempre los titubeos en nuestra vida cristiana es porque tenemos pecado no confesado. Es porque no hemos confesado un pecado. Porque si nosotros tuviésemos verdad en nuestro corazón, confesaríamos a Dios nuestro pecado. ¿Y sabe lo que significa confesar el pecado? Confesar el pecado significa decir lo mismo que Dios dice de ese pecado. Porque nosotros toda la vida nos defendemos. No, es que a mí me ha tocado difícil. No, es que usted no sabe cómo es la cosa. No, es que la mujer que me tocó. No, di como Dios dice, tú eres un fornicario. Yo soy un fornicario, Señor. Eso es confesar el pecado, decir lo que Dios dice acerca de tu pecado. No seguir diciendo tu mentira. No justificándote en tu mentira. Soy un adúltero, Señor, como tú lo dices en tu palabra, porque he adulterado mi corazón.
Soy un ladrón, Señor. Soy un mentiroso, Señor. Lo que tú has dicho es verdad. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia y aún justificamos nuestros pecados con mentiras? ¿Cómo está, hermano? Ahora bien, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque tu decaimiento no es más que pecado no confesado en tu vida. Porque si vivieras en la verdad, vivirías de victoria en victoria. De victoria en victoria. Hermano, Pablo nos manda no solo a decir la verdad, es decir, hablar verdad, a ser honestos, sino que nos lleva más allá en pensar verdad. Pensar verdad. Y es lo propio de quien no piensa, no solo piensa, sino que en el poder del Espíritu que vive en la verdad. Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de la luz, la Reina Valera dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que provoca el Espíritu Santo en la vida del creyente es verdad, no es mentira. Se trata, por lo tanto, hermanos, de la influencia que el pensamiento verdadero produce en la vida personal del creyente, que habiendo dejado el mundo de la manera en que vive una vida de compromiso con la verdad, ahora su vida completamente es verdad, porque ha cambiado su pensamiento. No solo haz verdad, no solo di verdad, no solo habla verdad, sino que piensa verdad. Es por esto, hermano, que muchas personas siguen en sus delitos y pecados, porque no han confesado su pecado, diciendo lo que Dios dice de su pecado. Y eso va a producir vidas vinculadas con la integridad y con la sinceridad. Recuerde que Satanás es mentiroso, Dios no. Y Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo. Y escuche bien, y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Son pensamientos en verdad? ¿Son pensamientos de acuerdo a la verdad de Dios? ¿O son pensamientos de acuerdo a tu padre, que es Satanás? Y los deseos de su padre, quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido ¿en qué? En la vida íntegra, en las buenas obras. No, hermano, lo que produce ese asesinato fue la mentira. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y si no hay verdad en tu Padre, es que en ti tampoco hay verdad. Es por esto que necesitas a Cristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando habla mentira, dice, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pregúntate en esta sociedad, ¿cuánta mentira hay rondando por ahí? De manera que quien vive en la verdad va a impedir que Satanás le afecte con sus mentiras y le derrote. Cuando quien vive en la verdad, hermano, va a recibir un pensamiento, va a escuchar una oración, va a ver cualquier cosa, inmediatamente va a saber que es falso. Es como los cajeros de banco. Los cajeros de banco, ¿cómo los entrenan para identificar un billete falso? Conociendo los verdaderos. Porque cuando uno falso pasa entre sus dedos, ellos detectan inmediatamente que algo mal anda. Algo raro hay. Este billete es falso. ¿Cómo tú detectas las mentiras demoníacas? Llenando tu corazón y tu mente de verdad. Por eso te invito a que no dejes de congregarte. Que no dejes de escuchar la palabra de Dios expuesta. Porque eso va a llenar tu mente de verdad. Y eso va a llegar, y tu mente va a llenar tu corazón de verdad. Y tu corazón va a producir una vida de verdad. Porque del corazón salen las fornicaciones, los pleitos, los celos. Pero de un corazón con verdad va a salir el amor, el gozo, la paz. ¿Por qué andas amargado, hermano? ¿Por qué andas triste? Porque no hay verdad en tu corazón.
Porque si hubiese verdad, estarías gozoso, estarías con paz, serías benigno. Hermano, si vives en la verdad, Satanás no te va a poder derrotar con la mentira. La única manera de permanecer victorioso sobre las acechanzas del diablo es permanecer en la verdad. Y el apóstol Pablo exhorta a desechar cualquier pensamiento que no sea verdadero, incluso el no prestar atención a rumores, a comentarios, a chismes que no son verificables como verdaderos o que producen inquietud en quienes los escuchan. Dice y escribe Kitzmaker: la cláusula tiene un equilibrio perfecto, dice, pues contiene dos oraciones que usan el mismo verbo, para cuyos complementos son antónimos, mal y verdad. Así como el amor describe a Dios, el mal describe al diablo. Por otra parte, una de las características del amor son sus esfuerzos constantes de destruir en la gente palabras, pensamientos y obras buenas y loables. El amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence sobre la injusticia. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo. Dios comparte estas características con su pueblo. Dios dotó al ser humano con amor y verdad, pero el pecado los corrompió. En Cristo Dios nos renueva el amor y la verdad mediante la morada del Espíritu Santo. Si tú hoy día estás viviendo con mentira en tu corazón, en tus pensamientos, y por lo tanto con una vida que no representa a Cristo Jesús, entonces lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitas es a Cristo con urgencia. El apóstol Pablo exhorta a sentir gozo por todo lo que está en consonancia con la verdad. Y esto satisface tanto la mente como el corazón. Una mente llena de pensamientos dignos, un corazón gozoso por la victoria de lo que es verdadero, no recibirá nada que sea incorrecto y no verdadero. Todo esto debe tenerse en cuenta, estimarse como merece porque es verdadero y presentarle continua atención regocijándose en él. Este debe ser el modo natural de vida cristiana del que anda en la verdad. Segunda de Juan 4 dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamientos del Padre. Y el verso 3, tercera de Juan dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad, hermano. Lo único que te va a diferenciar del mundo es que tú estás caminando en la verdad, porque en tu corazón hay verdad, porque en tu pensamiento ha habido verdad y porque ese corazón ha producido una vida de verdad, no una vida de mentira. Confiesa tu pecado, di lo que Dios dice de tu pecado y vas a estar confesando tu pecado. Si los corintios hubieran practicado la virtud de regocijarse en la verdad, hubieran resuelto su problema de inmoralidad ahí en el capítulo 5, versos 1 al 13. Y es así como pasamos a la siguiente perfección. Todo lo sufre. Y esto significa cubrir en silencio. Hermano, lo que tiene mucho sentido es como suprimir. Y el verbo tiene que ver con cubrir. Es decir, no revelar las acciones que otros puedan cometer contra uno. Proverbios 10:12 dice: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Ahora bien, el todo lo sufre no quiere decir que tolera el pecado. No, ya vimos que el amor habla la verdad en amor. No confronte. Ya vimos que el amor dice la verdad y confronta con la verdad a quien está pecando, aunque duela. Lo que sí quiere decir, hermano, es que el amor hará todo lo posible por no arrastrar al escándalo por el pecado a la otra persona. Es decir, si mi hermano me ofende, yo sufro esa ofensa en silencio. No es que yo lo tengo que hacer saber a los ancianos de la iglesia. No es que yo lo tengo que hacer saber a la iglesia porque tú me ofendiste y todos tienen que enterarse. No. Todo lo sufre. Cubre en silencio. Hermano, yo te perdoné el día que me ofendiste. Pero ¿cuántos de nosotros arrastramos, como dice el apóstol Pablo anteriormente, a los tribunales del hombre nuestros problemas entre nosotros? Y esto nos da un principio de vida muy importante, hermano. Si no puedes sufrir en silencio, entonces llévalo a las autoridades de la iglesia. Pero si no puedes sufrir en silencio, quiere decir que no hay amor en ti.
Es decir, que todo lo que sufre, no buscando delatar al otro por su pecado. Todo lo sufre no buscando delatar al otro por su pecado. Por cierto, hermano, esto es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Cosa que es muy difícil porque lo natural en nosotros es delatar. Como ya veíamos, naturalmente nos regocijamos en el pecado ajeno porque nos da una extraña sensación de autosatisfacción por sentimientos superiores al otro, lo que nos lleva naturalmente a delatar al pecador con su pecado. ¿Cuántos de nosotros le enseñamos a nuestros hijos a sufrir el agravio? No permitas que te abusen, hijo. No. No permitas que pasen sobre ti, hijo. Eso no es amor. Hijo, ame a su hermano. Sufra en silencio. Ponga un manto de amor sobre ese pecado. Ya Dios trabajará en su corazón. Ya Dios provocará un fruto. Pero ahora debes amarlo en silencio. Sufre en silencio. El amor todo lo sufre. Pero ¿cuántos de nosotros somos tan necios que enseñamos a nuestros hijos a defenderse? No, pégale el primer combo, hijo, y eso va a solucionar el problema. Ese es el consejo del demonio. Pero no el del Señor. No el del Señor. El amor no hace esto, sino que cubre en silencio. Cuando un cónyuge exhibe todos los pecados de su pareja exponiéndolo a los demás, eso no es amor. El amor cubre en silencio las debilidades de tu esposo o de tu esposa. Primera de Pedro 4:8 nos dice, sobre todo sean fervientes en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Los cubre. Lo voy a tapar, no importa. El amor arroja un manto bondadoso sobre las faltas, una cobertura bondadosa sobre las debilidades y los fracasos de mi hermano. Y esto inclusive cuando el amor exhorta o reprende, siempre en privado, pero en público cubre en silencio todas sus faltas. Es en ese espíritu que Pablo manda a Timoteo que lo haga. En 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia. Y ahí está ese manto, paciencia e instrucción. Santiago 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error del camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Siempre pensamos nosotros vamos a cubrir nuestros pecados. No, si Cristo ya lavó todo ese pecado, lo que está diciendo es que tú vas a cubrir esa multitud de faltas con ese manto de amor. El verdadero amor cubre, no disculpa o transige el pecado, pero no difunde la acción incorrecta cometida por otro. De otro modo, no divulga faltas ajenas, por lo tanto está dispuesto a excusarlas. 1 Corintios 9:12, si otros tienen este derecho sobre ustedes, dice el apóstol Pablo, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Él se negó a su derecho de ser sostenido. Y esto, como se dice antes, hermano, no significa transigir con el pecado, sobre todo cuando tiene que ver con la clase de denuncias bíblicas que son claras. Como dice 1 Corintios 5:11, debemos apartarnos del hermano que anda de manera desordenada. El hecho es que debemos cubrir la falta con ese manto de bondad cuando somos ofendidos, así como Cristo lo hizo en Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en su delito y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es decir, ya no existe. Él cubrió todas esas faltas. Y el penúltimo, perfección, es todo lo cree. ¿Y sabe lo que significa esta perfección? Que no tiene sospecha. No sospecha. El amor solo cree lo mejor. No está buscando acusar o delatar a un infractor, siempre sospechando, siempre asumiendo lo peor de la persona. El amor no va por la vida buscando lo peor, sospechando de la gente, sino creyendo lo mejor, ya que eso es lo que busca con fuerza. Y quizás yo, hermano, soy alguien que siempre pienso casi lo mejor de la gente. Algunos me han dicho por ahí que tú eres muy crédulo. Pero doy gracias a Dios, hermanos, de que el amor todo lo cree. No sospecha.
No, es que este me está haciendo una jugarreta. No. ¿Quieres saber si alguien te ama, hermano? Haz la siguiente prueba. Si pese a tus errores, si pese a tus mentiras con esa persona te cree y esa persona espera lo mejor de ti, es porque te ama. Es porque te ama. Porque el amor todo lo cree. No hay nada más falto de amor que la sospecha. Que la sospecha. Sospechar. La sospecha es arrogancia, hermanos. El amor está ansioso de creer lo bueno. Quiere creer lo bueno de esa persona. Y aquí vemos, hermano, al pobre viejo Job. Ese pobre. Sus amigos pensaban lo peor de él. Y le costó mucho tiempo y trabajo convencerle de que estaban equivocados. Hermano, el amor cubre lo peor y cree lo mejor. Y por último, verso 7, todo lo espera. Mientras la gracia de Dios esté presente en esta tierra, hermano, y esa persona esté con vida, nunca nos vamos a dar por vencidos. El amor es optimista. El amor sigue esperando. El amor sigue esperando. El amor sigue esperando la obra de Dios en otro. Pero esta espera, hermano, no se basa en la persona propiamente tal. Esta espera se basa en Dios. Dios. Dios es mi espera. Dios es mi fortaleza. Dios es mi esperanza. Dios hará la obra en esa persona. El amor todo lo espera. Mientras la gracia de Dios exista, el fracaso humano nunca va a ser definitivo. Nunca. Se cayó de nuevo, sí, me ofendió de nuevo. Pero Dios hará su obra. No, hermano, todo lo espera. Y por último, este no era el último, es todo lo soporta. En simples palabras, el amor verdadero, hermano, el amor de Dios no lo puedes matar. No lo puedes matar. Y esta palabra del griego viene de un término militar. ¿Y sabe lo que significa? Continuar soportando a pesar de la dificultad, del sufrimiento, soportar, aguantar, demostrar resistencia. Esta palabra se entiende como quien sostiene a un soldado en una batalla violenta. El amor todo lo soporta. Hermano, el amor soporta todo, el amor no muere. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. El apóstol Pablo lo soportaba todo. Todo por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Yo voy a soportar y voy a esperar y voy a amar a este hermano. Voy a amar a este pecador para que Dios haga su obra en él. Porque mientras hay vida y esperanza, mientras Dios siga en su trono hay esperanza, mientras Dios siga siendo soberano hay esperanza. Y hermano, este es el amor increciendo. Este es el amor increciendo. El amor soporta todas las heridas, todos los dolores, todas las desilusiones, creyendo lo mejor de los demás a pesar de las heridas, arrojando suavemente un manto sobre las faltas cometidas en nuestra contra. Y cuando el creyente es traicionado, el amor todavía espera que Dios sigue siendo Dios. Y cuando la esperanza parece perdida, el amor aún perdura con la confianza triunfante de que Dios todavía es Dios y sigue siendo soberano y sigue siendo capaz. El amor simplemente es inmortal. El amor no muere, el amor siempre va a vivir, hermanos. Porque el amor está en Dios, no en nosotros. Y como dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios que no se puede vencer, que siempre va a existir, hermano, no fue derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano mío, tú no puedes decir, no puedo amar, esto me supera. No, tú puedes amar, porque tienes el amor de Dios. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes amar con el amor de Dios. Necesitas a Cristo. Corre a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, arrodíllate ante Él, confiesa tu pecado y dile, Señor, soy lo que tú dices que yo soy. No voy a disfrazar mi pecado, no voy a dibujar mi pecado. Soy lo que tú dices que yo soy y necesito que tú me salves. No hay otra forma, hermanos.
No hay otra forma. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida? Hermano, reconoce que el amar es un mandamiento. Acepta que tú tienes la capacidad dada por Dios de amar. Y entiende que no es una forma de vida excéntrica, no es una forma de vida inusual. Esta es la forma de vivir de todo cristiano. Esta es la norma. Y date cuenta, hermano, que esa obra del Espíritu Santo es hecha por Él. Y solo por Él. Y lo demás, solamente hazlo. Solamente ama. Padre Santo, te damos gracias. Porque este amor tan incomprensible para nosotros fue derramado por tu Santo Espíritu, Padre. A través de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias te damos, Padre mío, por poder quizá entender un poco lo que es el amor. Sacar nuestros prejuicios o nuestros conceptos cerrados basados en mentira de lo que es el amor. Padre mío, perdónanos porque hasta el día de hoy hemos amado como el mundo ama, pero no como tú amas, Padre. Bendice esta iglesia. Crea en nosotros el carácter de tu Hijo, te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén.